Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Les damos la bienvenida. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana 27 de abril. Con la noticia de la muerte del Papa Francisco, muchos se preguntan cómo y a quién se elegirá al siguiente líder de la Iglesia Católica. Francisco Jorge Mario Bergoglio sé su nombre de pila, fue el líder de la Iglesia Católica por 12 años. El Papa Francisco, originario de Argentina, fue el primer pontífice nacido fuera de la Unión Europea en más de 1000 años de pontificados. El Vaticano anunció su muerte el lunes 21 de abril. Luego de la muerte o renuncia de un papa, el Colegio de Cardenales se reúne para seleccionar al nuevo papa. Dicho evento es llamado conclave, que en latín significa con la llave. Típicamente, el conclave dura menos de una semana, pero puede durar lo que sea necesario para elegir al nuevo papa. En el pasado siglo, ningún conclave ha durado más de 5 días. El público está invitado a compartir sus opiniones para ayudar a darle forma a las prioridades de un proyecto del Departamento Estatal de Transportes de Washington. El departamento está explorando maneras de poder hacer que caminar, andar en bicicleta o en otros vehículos no motorizados sea algo más seguro y cómodo en la carretera nacional US 97 y en las carreteras estatales 20, 155 y 215 en varios lugares del condado de Okanogan. Un equipo especializado en este proyecto está estudiando la conexión dentro de las comunidades de Omak, Okanogan y Riverside. Se espera que el programa sea terminado durante el invierno del 2025. El público puede ofrecer sus opiniones para ayudar a darle forma a las prioridades del proyecto y del plan final durante una jornada de casa abierta en persona la tarde del martes 29 de abril en Omak. La jornada de casa abierta para Omak, Okanogan y Riverside es el martes 29 de abril entre las 6 y 8 de la noche en la escuela primaria del este de Omak. Tenemos un enlace con más información en nuestro sitio web, king5.com/5cosas. La próxima semana habrá muchas celebraciones del 5 de mayo. Ahora estamos dando más información sobre un evento en la ciudad de Redmond. Raquel Álvarez del Centro Cultural Mexicano está aquí. Bienvenida. Y muchas gracias por tenerme. Sí, es un placer. ¿Qué es más especial sobre esta celebración y la historia de la cultura? Bueno, el Centro Cultural Mexicano da esta oportunidad para poner este evento, para que la comunidad de latinos tienen una oportunidad para divertirse y conocer a las otras personas en la comunidad as well. Sí, es especial. Cuéntanos sobre las actuaciones, actividades y la comida. Bueno, vamos a tener muchos eventos para los niños que van a ser gratis y también vamos a tener comida y bebidas que todos pueden compartir. Sí. También vamos a estar dando información sobre nuestros recursos e información sobre nuestros programas. Sí. Hay muchos servicios y recursos del centro. Sí. Un ejemplo sería nuestra educación de financiera, el programa de pequeños negocios y también información sobre el pago de vivienda y mucho más allí. Vamos a tener mucho más información allí en ese evento. Sí. ¿Cuál es tu parte favorita de esta celebración? Bueno, a mí me gusta bailar, me encanta las 7 horas de música que vamos a tener en este evento, de música de mariachi, de música indígena. Vamos a tener
muchas oportunidades para bailar y sentir las emociones con la comunidad. Oh, sí. ¿Y cuándo y dónde se llevará a cabo el evento? Bueno, este evento va a ser en la ciudad de Redmond, en Downtown Park, el 4 de mayo. Sí. Y lo vamos a tener de las 11 de la mañana hasta las 6. Muy bien. Para más información, ir al sitio web centroculturalmexicano.org. Raquel Álvarez, gracias por tu tiempo y esperamos que el evento sea muy exitoso. Nos vemos pronto. Antes de la Copa del Mundial de Club de la FIFA este junio en Seattle, estamos hablando con varios jugadores. Hoy escuchemos a un jugador retirado de Honduras, Amado Guevara. Yo creo que voy a hablar primero de Seattle, ¿no? Que yo creo que es un equipo que aquí en la actualidad del fútbol estadounidense ha hecho un trabajo extraordinario. Yo creo que es un equipo que ha tenido uno de los equipos que mayor crecimiento ha tenido futbolísticamente hablando. Yo creo que es un equipo muy interesante en todos sus aspectos, que se ha ganado bien a pulso este derecho de estar en esta primera edición. Gracias, Amado. ¿Qué es lo más especial para un jugador que juega a este nivel? Bueno, buenas tardes, un gusto. La verdad que todo. Esto es especial por lo que significa. Este tipo de torneo hoy marca algo único. Es primera vez, va a haber un primer campeón. Enfrentarse a estos grandes equipos de la élite, yo creo que va a ser para el jugador va a ser algo muy bonito, algo inolvidable, y donde van a tener la oportunidad cada uno de ellos de hacer historia por lo que significa el torneo, por el nuevo modelo que se está utilizando. Y bueno, yo creo que todos estos equipos y todos estos jugadores van a querer quedar como los primeros campeones de este Mundial de Clubes. Tú dijiste un poquito, pero ¿dirías que la popularidad de este deporte está creciendo? Sí, aquí en Estados Unidos está creciendo mucho, ha tenido un desarrollo muy importante y como lo mencioné al principio en la introducción, hoy esto va a marcar algo único, va a ser algo histórico porque no solo va a servir para el desarrollo del fútbol en general, sino que sobre todo para el desarrollo de los jóvenes, esos jóvenes valores que al final son los que van a crecer con esta imagen, van a crecer con este deseo de ver esto, de disfrutarlo y soñar, ¿no? ¿Por qué no soñar en un futuro de ser parte de ellos, de un evento como este? Ahora esto es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Se esperan días soleadas durante la mitad de la semana. Tendremos temperaturas en los 70 y 40 grados. Las temperaturas máximas estarán entre 64 grados y 75 grados. Algunas áreas tendrán temperaturas más cálidas. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Farah Jadran. Espero que tengan una semana muy positiva.